Bienvenidos a nuestro segmento Ética Responde. Hoy vamos a tener varias preguntas planteadas en las capacitaciones que ha llevado a cabo Ética y que ustedes como usuarios han podido compartir con nosotros. Voy a trasladarme en este momento a la pantalla para que podamos observar algunas de las preguntas que han llegado a nuestros correos. En relación a sociedades anónimas, con Ética nos plantean la siguiente pregunta. ¿Cuál es la información esencial que se debe solicitar a los socios antes de hacer la escritura constitutiva de una sociedad anónima? Recordemos que dentro de nuestra instrucción como profesionales y dentro del servicio que prestamos a nuestros clientes, pues tenemos capacitación de servicio antes, durante y después. Esta es parte de los requisitos previos que vamos a realizar con nuestros clientes. Recuerden que hemos hablado también en las capacitaciones de juntas que podemos llevar preliminares o previas a poder realizar o faccionar un contrato de constitución de sociedad anónima. Y en este momento es donde nos vamos a poner de acuerdo con los socios y vamos a decirles qué requisitos o qué documentos son los que requerimos para poder llevar a buen término la constitución de una sociedad anónima. En primer lugar, recuerden que como sociedad es un grupo de personas, dos o más, que comparecen a efecto de constituir una sociedad aportando bienes que van a formar un capital social con ánimo de dedicarse a una actividad económica o mercantil determinada y con la finalidad de repartirse las ganancias o utilidades generadas derivado de esa realización. En ese momento estamos hablando que el elemento personal que comparece son los socios. Y estos socios debemos identificarlos y van a crear una persona distinta de los comparecientes. Es decir, se va a crear una nueva persona jurídica. Entonces, primero debemos identificar a los comparecientes, los datos generales de ley y la identificación de los mismos. El documento personal de identificación es sumamente importante. Primero, identificamos a los socios. Segundo, verificamos la necesidad. ¿Qué forma mercantil van a adoptar nuestros clientes? En este caso sabemos que vamos a constituir de entradita una sociedad anónima. Ya tenemos una de las formas mercantiles del artículo 10. Luego tenemos que entender que esta sociedad anónima se va a identificar con una denominación social. Vamos a verificar cuál es la denominación social que desean nuestros socios optar para poder establecer en el registro mercantil la posibilidad de poder implementar y utilizar esa denominación para identificar a nuestra sociedad. Lo haremos a través de una certificación negativa ante el registro de denominación social. Entonces, teniendo esto, podemos ir al siguiente paso. ¿Qué otra información? Bueno, ¿cómo vamos a conformar el capital de nuestra sociedad? ¿Cuál va a ser el capital autorizado, suscrito y pagado que van a aportar nuestros socios? Adicionalmente a ello, si van a aportar o no bienes muebles o inmuebles de los que se pueden aportar como aportación dineraria o no dineraria a la sociedad. Verificado esto, pues estableceremos el plazo también de vigencia para la misma, si desean hacerlo por un plazo determinado o un plazo indefinido. Estos como elementos principales o esenciales para poder definir claramente el rumbo de nuestra sociedad. Y luego de esto determinaremos el objeto social al que que vamos a desarrollar o el que va a realizar nuestra sociedad. Entonces, muy importante esos aspectos. Verificar la identificación de los comparecientes, los datos de identificación, los generales de ley, más el documento de identificación personal, luego la denominación social de la sociedad a implementar para que ésta pueda ser viable. Seguido a ello, pues verificaremos el plazo, luego el capital autorizado, suscrito y pagado, y con ello los bienes que vamos a aportar a la sociedad para conformar este capital social y el objeto social de la misma, dentro del orden de ideas, para que tengamos la información esencial y podamos darle forma a nuestra escritura constitutiva de sociedad anónima. El resto de la información, es decir,
dentro de ese capital social autorizado, suscrito y pagado, la forma en que se va a suscribir el mismo y cuántas acciones va a representar a cada uno de nuestros accionistas para poderlo delimitar y tener toda la información previa y se nos facilite de esa forma el poder llevar a cabo nuestra escritura constitutiva de sociedad anónima. Las demás cláusulas del contrato, pues son requisitos de ley que vamos a incluir dentro del mismo. Cómo va a estar gobernada la sociedad, es decir, cuál va a ser su órgano de soberanía, su órgano de administración y su órgano de fiscalización. Adicional a ello, cuáles son los derechos y obligaciones para los socios, que eso lo vamos a ir implementando en el cuerpo y contenido de nuestra escritura social. Pero lo esencial, justamente los puntos o la información preliminar que les he indicado. Luego, siguiente pregunta que nos plantearon, ¿de qué forma o cuál es la manera más viable para constituir una sociedad anónima en Guatemala cuando las personas que van a comparecer en la escritura constitutiva se encuentran en otro país, es decir, están fuera de Guatemala? Recuerden que no estando de manera física o personal en el país, existe una figura del derecho civil que podemos implementar de acuerdo al artículo 1 del Código de Comercio, que es la aplicabilidad. Podemos implementar las figuras del derecho civil siempre y cuando no contraríen la naturaleza o la esencia del derecho mercantil. Y en ese sentido, nos vamos a auxiliar justamente de la figura de los mandatarios. Nosotros necesitamos forzosamente que exista un mandatario constituido o inscrito en el país para que pueda representar a esta persona que se encuentra fuera de Guatemala en el proceso de constitución de una sociedad anónima. Es decir, si está en otro país, en el país de origen, poder realizar el mandato. Si bien es cierto, el procedimiento varía dependiendo del país, lo más recomendable es que si existe algún notario guatemalteco en el país donde se encuentra fuera de Guatemala, pues podernos auxiliar de este notario guatemalteco a efecto de que él lo faccione y nos lo envíe a Guatemala para poder protocolizarlo, emitir el testimonio correspondiente de la protocolización del documento, en este caso mandato, e inscribirlo en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos en el organismo judicial. De lo contrario, tendremos que optar por el procedimiento en cada país, es decir, verificar la información preliminar desde Guatemala, trasladarla al país de destino para que el notario correspondiente pueda, en el idioma de ese país, si es español, pues no hay ningún problema, pero si es otro idioma, que en ese idioma lo pueda realizar, se nos remita a Guatemala previo pases de ley, que eso tendremos que verificar si está vigente el Tratado de la Apostilla con el país de origen o si no lo está, pues llegaremos los pases de ley correspondientes ante los órganos de Estado del país de origen, el Consulado de Guatemala y luego trasladarlo a Guatemala para su verificación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si es parte del Tratado de la Apostilla o de la Haya, pues únicamente apostillarlo en el país de origen y que venga a Guatemala para poderlo validar e inscribir. En cualquiera de los casos, verificaremos siempre el procedimiento de inscripción del mandato otorgado en el extranjero. Si es en idioma distinto al español, traducirlo por medio de un traductor jurado al español para que podamos incorporarlo e inscribirlo como corresponde en Guatemala. Y de esa forma, ya inscrito en el país para surtir efectos, poder apersonarse ante el notario de su elección para que pueda documentar la representación de la persona que no se encuentra en Guatemala en la escritura constitutiva de sociedad anónima. Esa es la forma más viable, a través de un mandato. Luego, pregunta, ¿cuáles son las cláusulas fundamentales de la escritura constitutiva de una sociedad anónima? Pues esto va muy ligado también a la información preliminar de la primera pregunta. Las cláusulas fundamentales, realmente a mi criterio fundamentales son todas, porque estamos cumpliendo con requisitos de ley. Y si no cumplimos con él, no nos lo van a inscribir. Para mí eso lo vuelve fundamental. Pero si hablamos de las de mayor importancia o las que siempre debemos tener más interés o prestar más interés a ellas, serán primero, obviamente, la comparecencia de los socios para verificar que está bien. Luego vamos a verificar de la razón de la denominación social, el objeto social, el capital autorizado, suscrito y pagado, la forma de suscripción de estas acciones, cuántas acciones va a suscribir cada socio y de qué forma va a pagar las mismas. Y si la suscripción atiende a un pago mínimo del 25%, de acuerdo a lo que regula el artículo 89 del Código de Comercio, o si se va a hacer un pago íntegro de la suscripción que está ofreciendo cada socio a aportar como acciones o como capital traducido o representado a través de acciones ante la sociedad. Entonces,
Con eso también tenemos que tomar en cuenta que fundamentales a mi criterio, las del órgano de soberanía, cuáles son las facultades de las asambleas y las del órgano de administración, si vamos a utilizar un administrador único o un consejo de administración, o en su defecto la figura de un gerente general o especial. Pero esto en atención a quién va a ser nombrado, porque estamos constituyendo una escritura y debemos indicar cuál va a ser el primer administrador o presidente de consejo de administración que vamos a nombrar para el efecto. Y régimen disciplinario, cualquier procedimiento de fiscalización adicional en nuestra escritura constitutiva, pero fundamental, las primeras que les indiqué. Luego, ¿cuál es el proceso para el aviso de emisión de acciones ante el registro mercantil? Esta pregunta trasciende ya lo doctrinario, teórico y legal y se va a lo procedimental. Aquí tenemos, y voy a compartir con ustedes, el procedimiento establecido por el registro mercantil para poder dar el aviso de emisión de acciones. Antes de entrar a ello, recuerden que desde el momento de la constitución de la escritura hasta su inscripción en el Registro Mercantil General de la República, a partir de su inscripción tenemos un plazo de 1 año para poder validar o enviar el aviso de emisión de acciones. Si no lo damos, pues obviamente vamos a caer entre un supuesto de multa administrativa por omisión del aviso en el plazo correspondiente. Y en ese sentido tenemos que tener bien presente que tenemos un plazo de 1 año para poder enviar ese aviso. Lo más recomendable es que usted lo haga inmediatamente al inscribir la sociedad. Una vez el registro nos diga que ya se inscribió, usted puede enviar su aviso. Vamos a ver el procedimiento rápido ante el registro. Muy importante, usted debe tener habilitada la opción para poder dar el aviso electrónico al registro mercantil, que es el más habitual y el que se da actualmente, que facilita el procedimiento. Vean ustedes aquí en pantalla, les voy a agrandar para que podamos obtener la información correcta. Vean, inscripción de aviso de emisión de acciones. Paso 1, ingresar al portal. A e-portal, en la página del registro mercantil, ingresa su usuario y contraseña y opta por la opción de aviso de emisión de acciones. Llena la información con el formulario electrónico, con o sin firma electrónica avanzada. Usted puede llenar el formulario pagando el arancel correspondiente de 200 quetzales y adjuntando la información que nos requiere del solicitante, de la sociedad y de las acciones correspondientes. En ese sentido, pues cumpliremos con el fundamento legal del artículo 338, numeral 1 del Código de Comercio para dar el aviso de emisión de acciones dentro del plazo de ley. Este tiene un plazo estimado de 1 día ante el registro y, pues verificado esta revisión, se nos procederá al paso 2, que es enviar un mensaje electrónico comunicando que ha sido recibida la documentación de forma exitosa, que ha sido revisada y calificada. Si es calificada y no tiene rechazo alguno, vamos al paso 3, que es descargar la razón de inscripción de nuestro aviso de emisión de acciones. Pero si hay algún rechazo, el registro nos va a indicar por qué, razona el motivo, y nosotros vamos a subsanar ese rechazo. Volvemos a ingresar la documentación y se nos va a aprobar nuestra inscripción. Descargamos la razón de inscripción electrónica y adherimos el timbre correspondiente de 50 centavos por la razón de registro. Luego de ello es muy recomendable que puedan ustedes solicitar una certificación de aviso de emisión de acciones para acompañársela a sus clientes. Básicamente, el procedimiento ante el registro mercantil, ustedes ingresan con su usuario y contraseña al registro en e-portal y una vez ingresado, optan por la opción de aviso de emisión de acciones. Ingresan, verifican si lo van a hacer con o sin firma avanzada, pongamos que sí, documentamos la boleta de pago con el número de recibo, el número de transacción, digitalizamos con firma electrónica avanzada también la documentación. Si optamos por firma electrónica, todo debe ir legalizado con firma electrónica avanzada. Subimos el documento y validamos. Después de esto, nos va a pedir ya datos de solicitante, datos de sociedad y los datos del aviso de emisión de acciones para poder formalizarlo. Ese es el procedimiento, mi estimado, en la pregunta que nos plantean para el aviso de emisión de acciones. Luego, ¿cuál es el contenido de los títulos de acción? Aquí nos vamos a regresar también al Código de Comercio. Y este establece justamente en el artículo 107 los requisitos que debe tener
el certificado o título de acción. Y nos establece que los títulos de acción deben contener por lo menos, eso quiere decir que estos 7 son los mínimos que debe contener: la denominación, el domicilio, la duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva, el lugar de su otorgamiento, el notario autorizante y los datos de inscripción en el registro mercantil. El nombre del titular de la acción si son nominativas, el monto del capital autorizado y la forma en que éste se distribuirá, el valor nominal, su clase y número de registro, los derechos y obligaciones particulares de cada clase de acción que correspondan, un resumen inherente de los derechos y obligaciones de otras clases si las hubieren, y la firma de los administradores que conforme a la escritura social las puedan suscribir. Estos, los del artículo 107, son los requisitos mínimos que pide la ley. Más allá de estos, puede poner usted cualquiera. Algunos ponen el endoso con firma autenticada, por ejemplo, que no es una parte de requisitos esenciales, pero lo colocan, etcétera. Y el último, las disposiciones de este artículo se aplican también a los certificados provisionales de acción. Estos, mientras no sean pagados, son los que les van a emitir. Y la diferencia es que estos certificados provisionales deberán señalar, además de los requisitos, el monto de los llamamientos pagados para las acciones en caso de ser nominativos. Bueno, después, si el capital pagado es menor al suscrito, se puede emitir acciones. El capital pagado por ley, de acuerdo al artículo 89, debe ser como mínimo el 25% del capital de las acciones suscritas por cada socio. En ese sentido, si usted en la suscripción ha indicado que va a adquirir la obligación de aportar a la sociedad una suma de dinero que representa X cantidad de acciones, tiene la obligación de pagar como mínimo el 25% de cada una de las acciones suscritas. Y ese 25% va a ser justamente el capital pagado efectivamente en la sociedad. Mientras usted no haya terminado de pagar sus acciones suscritas, lo que le van a emitir no son títulos de acción definitivos, sino son certificados provisionales de acción. Esos amparan o tienen los mismos derechos de los títulos de acción, pero indican que aún no se ha pagado en su totalidad la suscripción de cada socio. Entonces, no podemos emitir las acciones, podemos hacer una emisión de certificado provisional. Y cuando termine de pagar sus acciones el socio correspondiente que ha suscrito dichas acciones, podemos ya hacer la emisión del título definitivo. Mientras tanto, vamos a indicar que hay certificados provisionales y en el ínterin se están terminando de pagar dichas aportaciones dinerarias o no dinerarias a la sociedad. Luego, ¿qué impuestos se debe pagar en el acta notarial de nombramiento de representante legal? Tenemos 2 impuestos que vamos a cubrir en este tipo de actos, nombramientos. Son uno, que es amparado bajo la ley de timbres, timbre forense y timbre notarial, que ese es un impuesto que va dedicado única y exclusivamente al Colegio de Abogados y Notarios. Y tenemos el impuesto correspondiente a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, que ese grava imposición o tasa impositiva para el Estado. Y en este caso, de timbre notarial, vamos a pagar 10 quetzales por el acta, por valor determinado, 10 quetzales de timbre notarial, y en timbres fiscales vamos a pagar 100 quetzales por el nombramiento y 50 centavos de timbres fiscales por cada hoja habilitada al valor legal. Y también 50 centavos de timbre fiscal por la razón de registro de esa acta notarial de nombramiento de representante legal. Esos son los impuestos que vamos a pagar en este tipo de documentos. Luego, ¿cómo se puede ampliar el cargo de un administrador único y representante legal de una sociedad anónima si el nombramiento ya venció? Primer paso, hacerlo a través de una resolución del órgano de soberanía, en este caso la Asamblea General de Accionistas, que resuelva la elección de un nuevo o la reelección del anterior, porque es permitida por el Código de Comercio la reelección del que ya venció. Sin embargo, en tanto no haya tomado posesión el nuevo representante legal nombrado, aún va a seguir en funciones el que esté vencido, en tanto no toma posesión el otro. Esto a efecto de no dejar acéfala a la sociedad y que aún persista un representante legal que pueda, ante cualquier circunstancia, dar la cara a pesar de que va a tener limitadas sus facultades. Pero
Podemos hacerlo a través de una resolución de asamblea en donde se faculte al nuevo representante o la reelección que es permitida de este último para un periodo posterior. Recordemos que el periodo máximo es de 3 años. Y con eso finalizamos las preguntas planteadas por todos ustedes en nuestras capacitaciones. Agradecemos mucho la remisión de ellas y esperamos que hayan sido contestadas de la mejor manera.